Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la segunda clase virtual. En esta sesión abordaremos el tema diseño de investigación. Bien, en el esquema podemos observar que se establece cuál es el propósito del diseño de investigación y los tipos. Es un esquema que retomo del material de Sampieri que ustedes tienen y que fue un material que han estado analizando a lo largo de la semana, puesto que este es el tema del foro de discusión. Bien, el propósito, responder preguntas de investigación, cumplir objetivos de estudio y someter hipótesis a prueba. Los tipos, experimentales y no experimentales. Los experimentales administran estímulos o tratamientos y o intervenciones. En los no experimentales se subdividen en transeccionales y longitudinales. Los primeros recolectan datos en un único momento y sus tipos son exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Los segundos analizan cambios a través del tiempo y sus tipos son diseño de tendencia, diseño evolutivo y diseño de panel. ¿Qué es un diseño de investigación? Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance de la investigación y se formularon las hipótesis, el investigador debe contestar a las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular del estudio. El término diseño se refiere al plano estrategia para obtener información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Al día de hoy, ustedes se supone que dentro de sus proyectos de investigación ya tienen el planteamiento del problema, ya definieron los objetivos específicos y generales de su investigación y ya plantearon sus hipótesis, entonces ya pueden determinar el diseño de su investigación, que no es otra cosa más que el plano, la estrategia para obtener información sobre su tema. Para visualizar más claramente el asunto del diseño, se analiza una interrogante coloquial y a manera de ejemplo. ¿Le gustaría a Paola? ¿Por qué? Y la hipótesis, yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente. El diseño constituirá el plano, la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resultó atractivo a Paola. El plan incluiría procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Bien, siguiendo este ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos planes o esas estrategias para determinar si la hipótesis es cierta o no? Uno, que me acerque directamente a Paola y le pregunte si le resulta atractivo. 2, que me acerque a las amigas de Paola y les pregunte si le resulta atractivo a Paola. 3, que yo mande un amigo que le pregunte a Paola si le resulta atractivo. Como podemos observar en este ejemplo tan sencillo, el diseño de investigación lo que pretende es dar respuesta, por supuesto en sentido afirmativo, a la hipótesis, demostrar que es cierta. Y bueno, aquí volvemos a lo mismo, si eso resulta que no, bueno, resulta, o más bien, perdón, da resultados que no esperamos, es porque algo no planteamos bien dentro de las hipótesis. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento, que es lo que buscamos con la buena elección de un diseño de investigación o bien con el buen planteamiento del diseño de investigación. Diseño de investigación no experimental. En esta sesión solamente nos vamos a enfocar en el diseño de investigación no experimental. ¿Por qué? De acuerdo a los temas que ustedes están proponiendo o los temas que están trabajando dentro de sus proyectos de investigación, ninguno encuadra dentro de los experimentales, porque ustedes no van a manipular variables, no van a ir de cero para crear algo, no van a ir a demostrar algo, sino solamente se va a analizar algo. Y a partir de ese análisis, bueno, pues ustedes van a determinar si su proyecto es descriptivo, es exploratorio, es propositivo, y bueno, vamos a analizarlo.
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, es decir, es algo que yo observo en mi realidad, en mi contexto, llamo mi atención para plasmarlo en un trabajo de investigación y voy a trabajar sobre ese tema. Los diseños no experimentales, ya en el esquema habíamos analizado que se dividen en dos subtipos, transeccionales y longitudinales. En los transeccionales o transversales, se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. A continuación se enlistan 3 ejemplos en los cuales se aplica este diseño transversal. El primero es medir la percepción y actitud de mujeres jóvenes que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. En esta nosotros no manipulamos la principal variable, que es número de mujeres. ¿Cuántas? Es un número que estadísticamente debe ser arrojado por las autoridades correspondientes. 2. Evaluar el estado de los edificios de un barrio o una colonia después de un terremoto, es decir, lo que se realiza, pues es que va el perito o va la persona específica que va a realizar el análisis, la determinación del edificio, el estado en el que se encuentra el edificio, no sé, ahí los ingenieros civiles, los arquitectos serán quienes determinen cuál es la situación de ese edificio. Y 3, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas provocó en lo inmediato un acto terrorista. A su vez, estos diseños transeccionales o transversales se dividen en 3: exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. En los transeccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Además, constituyen el preámbulo de otros diseños, tanto experimentales como no experimentales. En este caso y en este tipo de diseño de investigación, lo que se busca es explorar temas o explorar problemáticas que no han sido tan investigadas o tan estudiadas y que ustedes van a abrir un camino para futuras investigaciones. Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia en las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. En los diseños transeccionales correlacionales causales, estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otros en función de la relación causa-efecto. Pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. En este caso, bueno, pues
tenemos estos otros dos subtipos, perdón, los descriptivos y los correlacionales causales. En los descriptivos únicamente la investigación se va a limitar a describir cuáles son las características del problema, del contexto, cómo afecta, y las hipótesis, por supuesto, también tendrán ese sentido descriptivo. Las correlacionales causales, estas van a ser, la función va a ser causa y efecto. Y bueno, pues no sé si alguna de sus investigaciones se encuadra en en alguno de estos tipos transversales, ustedes lo determinarán. En el otro subtipo, que son la investigación longitudinal, en estas el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas. Entonces, disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Los diseños longitudinales a su vez se dividen en diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo, de grupos y diseños panel. En este tipo, específicamente, puedo recordar el tema de la compañera Michelle, que va a retomar a los secretarios de Estado, o vas a analizar a los secretarios de Estado de diferentes sexenios. Pues obviamente estás analizando ahí una categoría que es secretarios de Estado, y podrías analizar aquí los periodos, pues desde el sexenio a lo mejor de Calderón al sexenio actual. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actualidad hacia el aborto por parte de universitarios de una comunidad. Bien, aquí la finalidad es analizar la tendencia que tiene un grupo de individuos respecto de un tema. En este ejemplo en específico, manifestarse a favor o en contra de la figura del aborto. En el diseño de evolución de grupos, se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. Y por último, los diseños de panel. Estos son similares a los dos anteriores, es decir, al de tendencia y al de evolución de grupos, solo que los mismos casos o participantes son medidos, u observados en todos los tiempos o momentos. Un ejemplo puede ser aquellos que pretendan analizar quizá, no sé, los gobiernos en México o el presidencialismo, quizá desde sus inicios, de todos los presidentes que ha tenido México y cómo ha ido evolucionando. En una comparación de los diseños transeccionales y longitudinales, los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transeccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y del alcance. Bien, espero que con esto les haya quedado un poquito más clara esa parte del diseño de la investigación, cómo van a establecer el diseño en sus investigaciones, y espero que en el foro de discusión plasmen sus dudas
y que a través de los comentarios de sus compañeros y a través de la conclusión final del foro que van a emitir, puedan aclararse un poco más sus ideas. Al final del foro, recuerden que esto ocurrirá el día viernes. Yo voy a emitir también una conclusión respecto de lo que ustedes están planteando dentro de ese foro y espero que les quede un poquito más claro ya para el diseño de la investigación que deben presentar en sus protocolos. Nuevamente, pues muchas gracias. Todo este material, olvidé colocar las referencias, pero eh, es del material de Sampieri que se publicó en el link, en el foro. Y bueno, pues me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario a través de la plataforma. Con mucho gusto, yo los leo. Que tengan buen día y éxito en estas clases.